Hola, soy Carmen, y durante 10 años creí que la lealtad y el trabajo duro eran suficientes. Me equivoqué. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se te viene encima por ser mamá y trabajadora? Yo viví esa pesadilla el 15 de marzo, frente a toda la oficina. 3 veces fui empleada del año en Grupo Empresarial Progreso. 3 diplomas colgados en mi cubículo, evaluaciones perfectas, noches enteras trabajando mientras Mateo dormía. Pensé que eso me protegería cuando mi hijo enfermó de asma y necesité cuidarlo. Qué ingenua fui. Ese día, Ricardo Mendoza me miró con desprecio y dijo: «Carmen, las madres como tú no tienen el compromiso que esta empresa necesita. El ascenso va para alguien más dedicado». El silencio en la sala de juntas fue ensordecedor. Mis compañeros bajaron la mirada. Patricia sonrió. ¿Y yo? Yo me desmoroné por dentro. Salí de ahí humillada, rota, sintiendo que 10 años de mi vida habían sido un desperdicio. Lloré en el baño, llamé a Miguel temblando, abracé a Mateo como si fuera lo único real en mi mundo. Pero a veces, cuando tocas fondo, el universo te prepara la sorpresa más increíble. Lo que descubrí 3 días después cambió todo. No solo mi vida, sino el destino de toda la empresa. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete y no te pierdas cómo la justicia llegó a mi vida de la forma más inesperada. Permíteme contarte cómo comenzó todo, porque nadie nace siendo la villana de su propia historia. Cuando empecé en Grupo Empresarial Progreso hace 10 años, era Carmen Delgado, 28 años, recién graduada en contabilidad, con sueños enormes y una determinación que podía mover montañas. Miguel y yo acabábamos de casarnos. Vivíamos en un apartamento pequeño pero lleno de esperanza. Los primeros años fueron mágicos. Ricardo Mendoza, mi jefe, me veía como su protegida. «Carmen tiene futuro», decía en las reuniones. Trabajaba hasta tarde, llegaba temprano, me quedaba los fines de semana. Era la primera en llegar y la última en irse. Cuando nació Mateo, pensé que todo seguiría igual. Qué equivocada estaba. Al principio fue sutil. Comentarios como «las madres primerizas siempre están distraídas» o «espero que puedas mantener tu rendimiento». Yo sonreía, asentía. Trabajaba el doble para demostrar que ser madre me había hecho más fuerte, no más débil. Pero cuando Mateo cumplió 5 años y le diagnosticaron asma severo, mi mundo cambió para siempre. ¿Sabes lo que es recibir una llamada del colegio diciendo que tu hijo no puede respirar? ¿Sabes lo que es correr al hospital con el corazón en la garganta, rogando que llegues a tiempo? La primera crisis fue un martes. Dejé todo en la oficina y corrí. Mateo estaba en emergencias, sus labios azules, luchando por cada respiración. Me quedé con él toda la noche. Al día siguiente, Ricardo me llamó a su oficina. «Carmen, entiendo que eres madre, pero esto no puede repetirse. La empresa necesita empleados comprometidos». Comprometidos. Esa palabra se volvió mi pesadilla. Cada vez que Mateo tenía una crisis, cada vez que necesitaba llevarlo al médico, cada vez que el colegio llamaba, yo veía esa mirada en los ojos de Ricardo. Decepción, molestia, como si mi hijo fuera un inconveniente para sus números. Patricia Vega, la supervisora sin hijos, comenzó a hacer comentarios venenosos. «Qué suerte tienen las madres, siempre tienen excusas para irse temprano». Sus palabras eran puñales envueltos en sonrisas falsas, pero yo resistía. Trabajaba desde casa cuando Mateo estaba enfermo, respondía correos a medianoche, compensaba cada hora perdida con 2 de trabajo extra. Mis evaluaciones seguían siendo perfectas, mis proyectos exitosos, mis clientes satisfechos, hasta que llegó el día que cambió todo. Era viernes. Mateo había tenido una crisis terrible el jueves por la noche. Estaba en el hospital, conectado al nebulizador, cuando Ricardo me envió un mensaje. «Reunión urgente mañana a las 8. No faltes». Miguel me dijo: «Ve, yo me quedo con Mateo». Pero mi corazón se partía en 2. Llegué a la oficina con los ojos hinchados de llorar, el uniforme arrugado, el alma en pedazos. Ricardo me miró como si fuera una extraña. «Carmen, necesitamos hablar sobre tu compromiso con la empresa». ¿Mi compromiso? ¿Después de 10 años? ¿Después de 3 premios como empleada del año? ¿Después de sacrificar noches, fines de semana, vacaciones? Pero lo peor estaba por venir. ¿Quieres saber qué pasó en esa reunión que cambió mi vida para siempre? No te pierdas el siguiente capítulo de esta historia que aún me duele recordar. Lo que pasó en esa reunión del 15 de marzo me marcó para siempre. Aún tiemblo cuando lo recuerdo. Entré a la sala de juntas pensando que sería una conversación privada sobre mi compromiso.
Pero cuando abrí la puerta, vi a todo el equipo directivo sentado alrededor de la mesa. Patricia estaba ahí, con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Sofía me miró con preocupación desde su silla. «Carmen, siéntate», dijo Ricardo sin levantar la vista de sus papeles. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. «Hemos estado evaluando las promociones para este trimestre», continuó. «Como sabes, el puesto de gerente de contabilidad está disponible». Respiré profundo. Ese puesto era mío por derecho. 10 años de experiencia, 3 premios, evaluaciones perfectas, clientes que me pedían específicamente. Nadie en esa sala tenía mi trayectoria. Después de mucha deliberación, Ricardo hizo una pausa dramática. «Hemos decidido que Patricia Vega será nuestra nueva gerente de contabilidad». El mundo se detuvo. Patricia sonrió como si hubiera ganado la lotería. Yo sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. Pero Ricardo», tartamudeé, «mis evaluaciones son perfectas. Mis proyectos». «Carmen», me interrumpió con una frialdad que me heló la sangre. «Las madres como tú no tienen el compromiso que esta empresa necesita. Siempre hay una emergencia, siempre hay una excusa. Patricia no tiene esas... distracciones». «Distracciones», llamó a mi hijo una distracción. El silencio en la sala era ensordecedor. Mis compañeros miraban sus zapatos, sus teléfonos, cualquier cosa menos a mí. Solo Sofía me miraba con lágrimas en los ojos. «Entendemos que ser madre es importante», continuó Patricia con voz melosa. «Pero aquí necesitamos profesionales que pongan la empresa primero». Algo se rompió dentro de mí. 10 años de madrugadas, de trabajar enferma, de responder correos durante las vacaciones, de perderme obras de teatro de Mateo por quedarme en la oficina. Todo eso no importaba porque era madre. «Ricardo», mi voz temblaba, «he dado todo por esta empresa. He trabajado más horas que cualquiera aquí. Mis resultados hablan por sí solos. Tus resultados eran buenos», dijo enfatizando el pasado. «Pero ya no podemos depender de alguien que tiene prioridades divididas. Prioridades divididas. Como si amar a mi hijo me hiciera menos profesional». Me levanté de la silla con las piernas temblorosas. Todos me miraban como si fuera un espectáculo. Patricia ya estaba revisando los papeles que deberían haber sido míos. «¿Eso es todo?», pregunté con la poca dignidad que me quedaba. «Eso es todo, Carmen. Puedes regresar a tu escritorio». Salí de esa sala como un zombi. El pasillo nunca me había parecido tan largo. Cada paso era una humillación más. Sabía que todos habían escuchado, que todos sabían que la empleada perfecta había sido destrozada públicamente. Llegué a mi cubículo y vi mis 3 diplomas de empleada del año colgados en la pared. De repente me parecieron una burla cruel. Corrí al baño y me encerré en el último cubículo. Ahí, entre esas paredes frías, lloré como no había llorado nunca. Lloré por la injusticia, por la humillación, por los 10 años perdidos, por el futuro que me habían robado. Llamé a Miguel con las manos temblando. «Mi amor, ¿qué pasó?». Su voz estaba llena de preocupación. «Me humillaron, Miguel. Me dijeron que ser madre me hace menos profesional. 10 años. 10 años para nada. Carmen, escúchame. Tú vales más que esa empresa. Eres la mujer más fuerte que conozco». Pero en ese momento no me sentía fuerte. Me sentía rota, traicionada, invisible. Esa noche abracé a Mateo como si fuera lo único real en mi mundo. Él me preguntó por qué estaba triste, y yo no supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que el mundo castiga a las madres por amar a sus hijos? Pero a veces, cuando tocas el fondo más profundo, cuando sientes que no puedes caer más bajo, el universo te prepara la sorpresa más increíble. Lo que descubrí 3 días después no solo cambió mi vida, sino que se convirtió en la pesadilla más grande de Ricardo Mendoza. ¿Quieres saber qué encontré? La verdad era mucho más oscura de lo que imaginaba. 3 días después de la humillación más grande de mi vida, el destino me regaló la oportunidad de mi venganza. Pero no de la forma que esperaba. Era lunes por la mañana. Mateo había tenido una noche tranquila, sin crisis de asma, y por primera vez en días pude dormir más de 4 horas seguidas. Llegué a la oficina temprano, como siempre, aunque ya no sabía para qué. Patricia había tomado posesión de la oficina que debería haber sido mía. La veía desde mi cubículo, reorganizando todo, como si quisiera borrar cualquier rastro de que yo había existido. Sofía se acercó a mi escritorio con 2 cafés. «Carmen, ¿cómo estás?», me preguntó con esa ternura que solo una verdadera amiga puede tener.
Sobreviviendo, le respondí con una sonrisa falsa. Lo que te hicieron fue injusto, todos lo sabemos, pero nadie dijo nada, le reproché suavemente. Tenemos miedo, Carmen. Todos tenemos familias que alimentar. La entendía. El miedo es un silenciador poderoso. Esa tarde, Ricardo me pidió que fuera a su oficina a buscar unos archivos. Los necesito para la reunión de mañana, me dijo sin siquiera mirarme. Cuando entré a su oficina, él no estaba. Su secretaria me dijo que había salido a almorzar y que podía buscar los archivos yo misma. Fui hacia el archivero, pero algo llamó mi atención. La impresora estaba encendida y había varios papeles en la bandeja de salida. Normalmente no me habría fijado, pero uno de los documentos tenía mi nombre. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Sabía que no debía mirar, pero algo más fuerte que mi ética profesional me empujó a tomar esos papeles. Lo que leí me dejó sin respiración. Era un correo electrónico impreso, enviado por Ricardo a Patricia 3 semanas antes de la reunión del 15 de marzo. Patricia, necesitamos deshacernos de Carmen Delgado. Su rendimiento sigue siendo excelente, pero su situación familiar la convierte en un riesgo. Las madres trabajadoras siempre terminan demandando por discriminación. Prepara un expediente que justifique negarle el ascenso. Usa su maternidad como excusa, pero hazlo sutilmente. Mis manos temblaban mientras leía, pero había más. Otro correo, esta vez de Patricia a Ricardo. Perfecto. He estado documentando cada vez que sale por su hijo. También tengo testimonios de compañeros sobre su falta de compromiso. Carmen no verá venir lo que le espera. Y luego, el golpe final. Un correo de Ricardo al director general. Señor Martínez, recomiendo encarecidamente promover a Patricia Vega en lugar de Carmen Delgado. Carmen es técnicamente competente, pero su condición de madre soltera la hace impredecible. No podemos arriesgarnos a futuras demandas laborales. Madre soltera. Ni siquiera sabían que estaba casada. Para ellos, yo era solo un estereotipo, un riesgo, un problema que resolver. Pero lo que más me impactó fue descubrir que no era la única. Había una carpeta completa con nombres de otras madres trabajadoras que habían sido gestionadas de la misma forma. Sofía estaba en esa lista. También María del Departamento de Ventas y Lucía de Recursos Humanos. Todas madres, todas riesgos, todas víctimas de la misma discriminación sistemática. Tomé fotos de todos los documentos con mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que algunas salieron borrosas, pero tenía suficiente evidencia para hundir a toda la empresa. Cuando Ricardo regresó del almorzar, yo ya estaba de vuelta en mi cubículo, aparentando normalidad, pero por dentro, una furia fría y calculadora había reemplazado a la mujer rota de 3 días atrás. Esa noche llamé a mi madre, Rosa. «Mija, tu voz suena diferente», me dijo con esa intuición que solo las madres tienen. «Mamá, encontré algo que puede cambiar todo. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a luchar, mamá. Por mí, por Mateo, por todas las madres que han sido humilladas como yo. Ten cuidado, Carmen. Los poderosos no se rinden fácilmente. Ya no tengo nada que perder, mamá. Me quitaron mi dignidad, pero no van a quitarme mi justicia». Esa noche no pude dormir. No por ansiedad o tristeza, sino por la adrenalina de saber que tenía en mis manos el poder de cambiar todo. La mujer humillada había muerto el 15 de marzo. La que había nacido era mucho más peligrosa. ¿Quieres saber cómo usé esa información para convertir la pesadilla de Ricardo en realidad? La venganza de una madre latina estaba a punto de comenzar. Si esta historia te está emocionando, suscríbete y comparte. Las madres trabajadoras necesitamos apoyarnos entre nosotras. Lo que hice con esa información cambió no solo mi vida, sino el destino de toda la empresa. Y lo mejor de todo es que usé las propias reglas del sistema para destruirlos. Después de encontrar esos correos, pasé 2 semanas planificando cada movimiento. No iba a actuar por impulso. Esta vez, iba a ser más inteligente que ellos. Primero, consulté con un abogado laboralista. Cuando le mostré las evidencias, sus ojos se iluminaron. «Carmen, esto es discriminación laboral documentada. No solo tienes un caso, tienes una bomba nuclear». Pero yo quería algo más que dinero. Quería justicia real. Mi plan tenía 3 fases, y cada una estaba diseñada para máximo impacto. Fase 1. La reunión con Recursos Humanos. Solicité una cita con el director de Recursos Humanos, el señor Martínez. Le dije que quería discutir mi desarrollo profesional. Él aceptó, probablemente pensando que iba a renunciar. Llegué a su oficina con una carpeta llena de documentos. Mis evaluaciones perfectas, mis premios,
testimonios de clientes satisfechos y, por supuesto, las fotos de los correos discriminatorios. Señor Martínez, comencé con voz calmada, he descubierto algo que creo que debería saber. Le mostré todo. Vi cómo su cara cambiaba de confusión a horror mientras leía los correos de Ricardo y Patricia. Esto es muy grave, Carmen. Lo sé. Y también sé que usted aparece mencionado en algunos de estos correos. Su cara se puso pálida. Él sabía que estaba implicado. ¿Qué quieres?, me preguntó directamente. Justicia, para mí y para todas las madres que han sido discriminadas aquí. Fase 2. La alianza inesperada. Esa misma tarde busqué a Sofía, a María y a Lucía. Les mostré los documentos que las mencionaban. Chicas, no estamos solas. Esto es sistemático. Sofía lloró cuando vio su nombre en la lista de madres problemáticas. María se enfureció. Lucía, que trabajaba en recursos humanos, nos dio información adicional que no sabíamos. Carmen, hay más. Tengo acceso a los archivos de personal. Puedo mostrarte cómo han manipulado las evaluaciones de todas nosotras. En una semana, teníamos un caso sólido no solo contra Ricardo y Patricia, sino contra toda la estructura discriminatoria de la empresa. Fase 3. El golpe maestro. Pero yo quería que Ricardo sintiera exactamente lo que yo había sentido. Humillación pública. Esperé hasta la reunión mensual de toda la empresa. Esa reunión donde Ricardo siempre se pavoneaba hablando de valores corporativos y equidad. Ese día, llegué temprano y me senté en primera fila. Ricardo me vio y sonrió con condescendencia, probablemente pensando que finalmente había aceptado mi lugar. Cuando llegó el momento de preguntas, levanté la mano. Ricardo, tengo una pregunta sobre nuestros valores corporativos. Por supuesto. Carmen, adelante. ¿Cómo concilia usted el valor de respeto e igualdad con correos como este? Y ahí, frente a toda la empresa, proyecté en la pantalla grande el correo donde él decía que las madres trabajadoras eran riesgos que había que gestionar. El silencio fue ensordecedor. 100 empleados leyendo las palabras exactas de su director, viendo la discriminación documentada en blanco y negro. Ricardo se puso rojo como un tomate. Patricia, que estaba a su lado, parecía querer desaparecer. Carmen, esto está fuera de contexto, tartamudeó. ¿Fuera de contexto? Continué con voz firme. También está fuera de contexto este otro correo donde Patricia documenta mis salidas por cuidar a mi hijo enfermo para usarlas en mi contra. Proyecté el segundo correo. Luego el tercero. Luego la lista completa de madres problemáticas. Los murmullos en el auditorio se convirtieron en indignación abierta. Varios empleados comenzaron a grabar con sus teléfonos. Señoras y señores, dije dirigiéndome a toda la audiencia. Durante 10 años creí que el trabajo duro y la lealtad eran suficientes. Hoy descubrí que para algunos directivos, ser madre es un defecto que hay que castigar. El señor Martínez, que estaba en la audiencia, se levantó y salió corriendo. Sabía que su empresa estaba a punto de enfrentar la tormenta legal más grande de su historia. Esa misma tarde, Ricardo y Patricia fueron suspendidos. A la semana siguiente, fueron despedidos. El señor Martínez renunció por motivos personales. Pero lo mejor estaba por venir. La empresa, desesperada por evitar un escándalo mayor y demandas millonarias, me ofreció algo que nunca esperé: el puesto de directora de recursos humanos, con la misión específica de crear políticas reales de igualdad para madres trabajadoras. Acepté. No por el dinero, sino porque ahora tenía el poder de asegurarme de que ninguna madre volviera a pasar por lo que yo pasé. ¿Quieres saber cómo transformé mi dolor en poder y cómo esta historia cambió no solo mi vida, sino la de cientos de madres trabajadoras? El final te va a emocionar hasta las lágrimas. 6 meses después de la humillación más grande de mi vida, estaba sentada en la oficina que antes pertenecía a Ricardo Mendoza, pero ahora era mía. Directora de Recursos Humanos de Grupo Empresarial Progreso, con un mandato claro: transformar la cultura corporativa para que ninguna madre volviera a ser discriminada. Mi primer día en el nuevo puesto, Mateo me acompañó a la oficina. Quería que viera dónde trabajaba su mamá ahora. «Mami, ¿esta es tu oficina?», me preguntó con ojos brillantes. «Sí, mi amor, ¿y sabes qué? Desde aquí voy a ayudar a muchas mamás como yo». Colgué mis 3 diplomas de empleada del año en la pared, pero esta vez con un significado completamente diferente. Ya no eran recuerdos de humillación, sino símbolos de resistencia. Los cambios que implementé fueron revolucionarios. Creé la primera guardería corporativa de la empresa,
para que las madres no tuvieran que elegir entre cuidar a sus hijos y trabajar. Establecí horarios flexibles reales, no solo en el papel. Implementé un protocolo estricto contra la discriminación maternal, con consecuencias severas para cualquier supervisor que penalizara a una empleada por ser madre. Pero lo más importante, creé un programa de mentoría donde madres experimentadas como yo guiamos a las nuevas madres trabajadoras. Sofía fue la primera en beneficiarse. La promovieron a supervisora de contabilidad, el puesto que Patricia había ocupado ilegalmente. María abrió su propia consultoría con el apoyo de la empresa. Lucía se convirtió en mi mano derecha en recursos humanos. Un año después, Grupo Empresarial Progreso ganó el Premio Nacional como Empresa Más Inclusiva para Madres Trabajadoras. Cuando subí al escenario a recibir el premio, pensé en todas las madres que habían sido silenciadas, humilladas, discriminadas. Pero la verdadera victoria llegó cuando Mateo, ahora de 9 años, y con su asma controlada gracias a un mejor seguro médico, me dijo: «Mami, en el colegio les conté a mis amigos que mi mamá es una superheroína que ayuda a otras mamás». Esa noche, abrazada a Miguel y con Mateo durmiendo tranquilo en su cuarto, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La humillación del 15 de marzo había sido el peor día de mi vida, pero también había sido el catalizador de mi transformación. La mujer que lloró en el baño de la oficina había muerto. En su lugar había nacido una guerrera que no solo luchó por sí misma, sino por todas las madres que vendrían después. Ricardo Mendoza nunca consiguió otro trabajo en el sector. Patricia tuvo que mudarse a otra ciudad. El señor Martínez enfrentó una investigación laboral que arruinó su reputación. Pero yo no celebré su caída. Celebré el ascenso de todas las madres que ahora podían trabajar con dignidad. Hace poco recibí una carta de una empleada nueva, una madre soltera de 2 niños. «Carmen, gracias por crear un lugar donde puedo ser madre y profesional sin tener que elegir. Mi hijo se enfermó la semana pasada y mi supervisor me dijo: «Ve, cuídalo. Aquí estaremos cuando regreses». Lloré de felicidad porque supe que había encontrado un lugar que entiende que ser madre no es una debilidad, es una fortaleza. Esa carta la tengo enmarcada en mi escritorio, junto a una foto de Mateo y una frase que escribí el día que decidí luchar. Una madre humillada es peligrosa, una madre empoderada es imparable. Si eres madre trabajadora y has sentido que tienes que elegir entre tu familia y tu carrera, quiero que sepas algo: no estás sola. Tu maternidad no es una limitación, es tu superpoder. Y si alguna vez te humillan por ser madre, recuerda mi historia. Recuerda que la justicia a veces llega tarde, pero cuando llega, es devastadoramente hermosa. A todas las madres guerreras que me están escuchando, suscríbanse, compartan esta historia, y recordemos juntas que somos más fuertes de lo que el mundo quiere hacernos creer. Porque al final del día, no solo estamos criando hijos, estamos criando el futuro. Y ese futuro será más justo gracias a nuestras batallas de hoy. Soy Carmen Delgado, madre, profesional y sobreviviente. Y esta es mi historia de cómo convertí la peor humillación de mi vida en la victoria más dulce. ¿Te identificaste con mi historia? Compártela con otras madres que necesiten escuchar que sí se puede. Juntas somos imparables.